¿Por qué cree, señor Diego Arria, que los Estados Unidos no toman sanciones más fuertes y más severas con el gobierno de Hugo Chávez y con su país, Venezuela? Yo estoy convencido que los Estados Unidos conocen mucho mejor y va mucho más allá de la información que suministran. Esto me recuerda el caso del general Noriega. Yo creo que los Estados Unidos realmente tendrían que tener una política mucho más transparente en este sentido. Y si ellos consideran que hay pruebas documentadas, etcétera, como lo han venido confirmando, debieran proceder por la vía penal también en los tribunales norteamericanos. No olvidemos que el general Noriega, antes de la invasión, había un gran jurado en la Florida que había estado investigándolo. Yo creo que ese es el caso que tendrían que hacer, en la medida que tengan las pruebas, con todos estos generales venezolanos, funcionarios públicos venezolanos, que aparecen denunciados por los Estados Unidos en esa materia. ¿A usted le parece, más allá de las pruebas que tenga el gobierno de Estados Unidos directamente con el presidente Hugo Chávez y su grupo más cercano, a usted le parece que este documento de la Casa Blanca está actualizado con la realidad mundial, con la realidad en la lucha contra las drogas, o hay que renovar esa forma de calificar, por lo menos de Estados Unidos, América Latina, aquellos países que tienen tráfico de drogas? Los Estados Unidos tienen un problema doble, no solamente el problema que implica para ellos el tráfico de drogas en su país, tienen uno mucho más severo para su población, que es el nivel de consumo interno de los Estados Unidos. El número de presos en las cárceles norteamericanas por el tráfico de drogas es elevadísimo. O sea, ellos tienen una responsabilidad. Aquí no son solamente los que suministran las drogas los que son culpables, son también los consumidores. Pero estamos discutiendo ahora aquellos países que, como Venezuela, se han convertido en un corredor de tráfico de tal importancia, no siendo productores, somos distribuidores. Eso significa que nos estamos montando sobre un negocio de dimensiones gigantescas. Y cuando esto se hace con la cooperación, como señala el informe internacional de crisis, con sectores muy importantes de la Guardia Nacional, del Ejército venezolano, esto tiene una gravedad extrema. Y en la medida, repito, en que esta solidaridad, si en Venezuela tuviesen un sistema judicial independiente, ya estaría el fiscal venezolano investigando si son correctas o no estas acusaciones. Pero no, en Venezuela no hay poder judicial independiente, depende directamente del jefe del Estado, que lo controla. Por lo tanto, los venezolanos no tenemos ninguna otra opción para averiguar la realidad de esta tragedia, que no sean la Comunidad Europea, las Naciones Unidas y los propios los Estados Unidos. Para nosotros los venezolanos, que sufrimos las consecuencias del narcotráfico en nuestro territorio, que se ha apoyado por autoridades, algunas autoridades del régimen venezolano, es de importancia crucial conocerlo, porque lo que tenemos al frente de nosotros ya no es ni siquiera un proceso electoral, tenemos cómo rescatar al país de estas mafias que se han venido enquistando en el país y que han convertido a Venezuela no solo en un canal de tráfico importante de las drogas, sino realmente en un botín extraordinario para que medren todo este tipo de organizaciones delincuenciales en nuestro país. Señor Arria, esa acusación que hace el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a un general del Ejército de Venezuela, a un legislador, al presidente del Parlamento latinoamericano y a un funcionario de inteligencia, ¿usted cree que esa acusación en Venezuela, o por lo menos en el gobierno de Hugo Chávez, va a tener alguna clase de eco, va a tener algún significado especial o sencillamente va a tener la protección del Estado? Yo con mucha vergüenza como venezolano, debo decirle que no tendrá ninguna repercusión. En la primera oportunidad, cuando el Departamento del Tesoro indició a un general, el jefe del Comando Militar Unificado, el general Silva Rangel o Rangel Silva, ¿cuál fue la reacción del jefe del Estado? Lo promovió a general en jefe, o sea, lo premió, como diciendo, todas estas acusaciones por usted yo lo premio. A mí no me sorprendería que a estos nuevos generales también los premien. Y todos se esconden detrás de que son hijos del glorioso Ejército Libertador. Aquí no hay ningún general venezolano que haya visto un teatro de guerra desde la independencia o de la Guerra Federal Venezolana. Y hay este grupo de generales que han sido privilegiados por el jefe del Estado y que han sido acusados directamente. Lo que tienen que hacer es defenderse de esas acusaciones y no esconderse detrás de lo que ello significa. Dicen que es un intento de ataque del imperio norteamericano. No, no es un intento del imperio norteamericano. Son acusaciones que se le hacen desde las Naciones Unidas, desde Bruselas, de la Comunidad Europea, y que se hacen ahora desde el Departamento del Tesoro y de la propia Casa Blanca de los Estados Unidos. Señor Arria, ¿usted cree que la violencia que se vive en Venezuela, en Caracas, que se ha sido calificada como una de las ciudades más peligrosas del mundo, más violentas del mundo, tiene que ver por la infiltración del narcotráfico y porque se está
defendiendo de esquina a esquina rutas de narcotráfico para diferentes partes del mundo. Sí, definitivamente. En Venezuela ya no solamente el tráfico de drogas, hay también el microtráfico, que ha hecho del consumo de drogas extendiéndose en la población más desafortunada del país, ha significado que lo que llamamos acá ajustes de cuentas, que las drogas se han convertido en el componente más significativo de las muertes violentas en Venezuela. O sea, esto es un crimen, no es una exportación a los Estados Unidos. Permitir el tráfico de drogas en Venezuela, permitir la existencia de estas mafias de delincuentes en nuestro país, es un crimen contra todos los venezolanos y sobre todo contra los más desafortunados. De eso no cabe la menor duda. ¿Cuál, repito, es la reacción del régimen venezolano? Asignarle la responsabilidad al imperio de los Estados Unidos. Yo le dije en una carta pública al señor Chávez la semana pasada, yo lo reto a usted a que vaya a los barrios venezolanos y le diga a los familiares de las víctimas que sus familiares murieron por culpa y responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, del imperio, como él los llama, y no por la irresponsabilidad, indiferencia y en algunos casos complicidad de fuerzas de seguridad del Ejército y de la Guardia Nacional venezolana. Vamos a Cochabamba, Bolivia. Señor Adrián Oliva, diputado opositor de Convergencia Nacional. Señor Oliva, le quiero preguntar si es una excusa del gobierno de Evo Morales buscar el proceso de soberanía para desarrollar una lucha interna contra el narcotráfico, es una excusa para no afrontar el verdadero reto que es controlar la salida de la base de coca de su país con rumbo a otros países del continente. Bueno, esa es una excusa porque de forma soberana estamos fracasando en la lucha contra el narcotráfico. Yo quiero indicar que producto de las políticas que se desarrollaron a finales de la década del 90 y principios del 2000, en Bolivia llegamos a reducir la producción potencial de cocaína a 45 toneladas métricas. De acuerdo a este informe, estamos sobre las 195 toneladas métricas que se producirían al año de cocaína. Eso quiere decir que se habría cuatruplicado, cuanto menos, la producción de cocaína desde el año 2003 hasta la fecha. Eso quiere decir que en Bolivia todos los esfuerzos que se hacen son insignificantes en la proporción del problema que hoy estamos enfrentando y, en definitiva, la forma en la que se ha encarado la lucha contra el narcotráfico, aislando al país, expulsando a los organismos que colaboraban en el ámbito de la seguridad y de la inteligencia y, en definitiva, tolerando la producción de coca y de cocaína, están generando consecuencias nefastas que también las vamos a pagar en Bolivia. Yo comparto con el embajador Arcia que las víctimas del narcotráfico no están única y exclusivamente en Estados Unidos o en el Brasil. Las estamos padeciendo, estamos sufriendo en Bolivia las consecuencias del narcotráfico y las víctimas también suman y siguen en nuestro país por hechos violentos derivados o generados por el narcotráfico. ¿Usted cree, señor Oliva, que por esa pasividad para algunos, en este caso para Estados Unidos, en el tema de Evo Morales, en el controlar sus fronteras para evitar salida de drogas, carteles colombianos y mexicanos han tomado poblaciones como la de Santa Cruz en su país como fortín para desarrollar nuevos laboratorios y emprender nuevas rutas de cocaína, unas que tienen rumbo hasta África? Bueno, hay informes de inteligencia del propio gobierno boliviano que dan cuenta de la presencia de estos carteles de México, de Colombia y del Brasil. Pero lo más preocupante es que Bolivia no tiene única y exclusivamente al mercado del Brasil, sino también estamos exportando droga a Europa y también lo estamos haciendo a Estados Unidos. Hay que recordar que en febrero del año 2011 ha sido detenido en Panamá un general de la República, un general de la policía boliviana, que además era el encargado de la inteligencia en el Ministerio de Gobierno para la lucha contra el narcotráfico, que estaba traficando droga a los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que los Estados Unidos está también siendo afectada por la tolerancia y por los problemas que hay en Bolivia para enfrentar un conflicto que se genera con la producción y el tráfico de droga. En ese orden de ideas, señor Adrián Oliva, ¿usted cree que el pueblo boliviano recibe esta calificación de Estados Unidos como una calificación justa al gobierno de Evo Morales por no tener las medidas necesarias para evitar ese tráfico de droga? Yo creo que este informe es contundente y quiero indicar que en días pasados fui muy duro con algunos funcionarios de las Naciones Unidas y de algunos organismos internacionales que en Bolivia pareciera que tuvieran el síndrome de Estocolmo, pareciera que estuvieran enamorados de sus captores.
porque han presentado un informe que trata de dar por bien hecho todo lo que está haciendo el gobierno del presidente Morales, cuando la proporción, la magnitud del problema para nosotros es tan grande que las acciones que toma el gobierno son insignificantes en la medida de las consecuencias que hoy ya estamos sufriendo. Para darle un dato, en Bolivia se producen 195 toneladas métricas de cocaína al año, y el gobierno se solaza diciendo que está en un promedio de incautación de 30, de las cuales 15 son del Perú, y estaríamos hablando que solo el 7% de la droga que potencialmente se produce se estaría incautando. Y eso es algo tan insignificante en relación a la dimensión del problema, que a mí me extraña la forma en cómo se ha presentado el informe de las Naciones Unidas en Bolivia, como también me extraña que se trate de soslayar el hecho de que en Bolivia existen más de 20.000 hectáreas de coca que son ilegales, y que en definitiva durante muchos años los propios organismos internacionales han dilatado, han postergado, han soslayado la elaboración y la difusión de un estudio que determine cuánta coca se consume en Bolivia, cuánta coca legal consume el mercado boliviano. Por tanto, ni siquiera existen cifras que nos ayuden a determinar sobre esa base cuánta coca se debería producir en el país. Hacemos una pausa en la noche de NTN 24. Estamos analizando la más reciente radiografía que hace el gobierno de Estados Unidos sobre el narcotráfico en el mundo. Estamos hablando en Estados Unidos, en Venezuela y en Bolivia. Diferentes opiniones en segundos en la noche.